Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cabral y conjuntamente con Victoria vamos a tratar el tema de elevación de piso sinusal, continuando con este tema de regeneración de tejidos periimplantarios. Próxima. La mayoría de nuestros pacientes que recibimos derivados generalmente ya aportan un tipo de imagen radiográfica de tipo panorámica. Estas radiografías nos permiten una visualización completa de los inconvenientes que presenta el paciente a nivel oral, tal cual estamos visualizando en esta misma la neumatización, la neumatización de los senos ya está demasiado marcado. No obstante, la próxima, cada vez que nosotros recibimos uno de estos pacientes, hablando ya de nuevas tecnologías, necesitamos hoy plantear la necesidad de tener imágenes tomográficas que tienen mucha mejor imagenología. Respecto del estado clínico, hablábamos de que somos un equipo de trabajo que planteamos la rehabilitación implantoprotética, diagnosticando previamente qué tipo de prótesis va a recibir nuestro paciente. No es que podemos simplemente plantear la elevación del piso del seno y la colocación de implante donde podamos, lejos de eso, se planifica muy prolijamente qué tipo de rehabilitación, debido a que muchas veces estos pacientes presentan una reabsorción marcada del reborde alveolar. ¿Sí? Ese aumento del espacio interoclusal nos tiene que guiar respecto de qué rehabilitación protética posterior nuestro paciente va a recibir y de qué cantidad de implantes vamos a colocar. La próxima. Hablábamos de imágenes de mejor calidad y sin duda que la tomografía computada convencional y las imágenes que recibimos ahora desde el CONBIN son lo suficientemente claras y nos muestran un poco el panorama sobre lo que queremos trabajar. La realidad es que antes de empezar a desarrollar este tipo de imágenes trabajábamos casi ciegas, con muchísimas dudas. La realidad es que todo esto nos permite hablar de que el edentulismo del maxilar superior en los sectores posteriores generalmente sufre de grandes procesos reabsortivos, sumado a eso una neumatización muy marcada por parte de el seno maxilar ante la ausencia de piezas dentarias en los sectores posteriores, y siempre programando cantidad de implantes en requerimiento de cada una de las necesidades protéticas de nuestro paciente. La próxima. Decíamos que ese dentulismo, ¿sí? Del sector posterior generalmente se marca con una reabsorción importante de la tabla vestibular. La reabsorción del proceso alveolar del maxilar superior se da básicamente a expensas de la tabla vestibular, lo que genera una palatinización del reborde alveolar residual y que nos va a indicar un poco cuál debe ser nuestro abordaje quirúrgico para la elevación del piso de seno. En la imagen de la derecha podemos observar esa máxima neumatización del seno maxilar, contenido en algunos casos con la presencia de piezas dentarias secundantes, y eso nos va a permitir en los cortes visualizar tanto el espesor de mi cortical externa, digamos, por donde yo voy a abordar mi seno maxilar, la profundidad de ese seno, tanto en altura como en profundidad hacia la pared nasal, lo que nos va a hablar un poco del volumen del injerto que necesito colocar, y además de la posibilidad o no de insertar los implantes conjuntamente con el injerto a nivel sinusal. La próxima. Hay algo que también pasa generalmente mucho y que es que nuestros pacientes, no nuestros, todos los pacientes, presentan los conocidos tabiques intrasinusales. Esos tabiques intrasinusales, con el advenimiento de las imágenes de esta calidad, nos permiten programar de manera un poco más prolija, ¿sí? El abordaje de nuestra ventana lateral. Afortunadamente, estos tabiques no son completos, eso quiere decir que no dividen el antro en 2 o más secciones, generalmente se presentan entre 1 y 4, la bibliografía que está al pie de la diapo marca cuáles son un poco las tendencias respecto de qué hacer con esos tabiques y en qué porcentaje se presentan. Decíamos, los tabiques al no ser completos solamente nos generan
el inconveniente de emplazar nuestra ventana lateral de manera tal de contemplar la posición, ¿sí?, y el grosor de esos tabiques, complejiza un poco la técnica quirúrgica de elevación de piso de seno, técnica que debe ser desarrollada en la curva de aprendizaje del cirujano o del colega de práctica general que quiera llevarla adelante, debe ir acentuándose en función de casos más sencillos que estos, donde la presencia de los tabiques nos plantea la posibilidad de poder eliminarlos y aumenta las chances de que en ese intento de eliminarlos podamos perforar más frecuentemente la membrana de nuestro seno maxilar y por ende nos comprometa la estabilidad de nuestro injerto. La próxima. La realidad es que cuando evaluamos este corte coronal tomográfico resume un poco absolutamente todo lo que veníamos charlando. Nosotros necesitamos siempre, tanto en tomografía convencional como en Combin, que la ventana de nuestro tomógrafo, ¿sí?, incluya el complejo osteomeatal. Nosotros necesitamos visualizar cuál es el drenaje de nuestro seno maxilar hacia el meato medio vía el ostium y por ende hacia la fosa nasal. Coincidentemente en este mismo paciente tenemos el seno contralateral totalmente ocupado con un complejo osteomeatal obstruido por esta lesión que debe ser resuelta generalmente a nivel otorrinolaringológico previo a la realización de cualquier procedimiento sobre ese seno maxilar. Hacia la derecha, no, la anterior, antes de terminar. Gracias. Y hablábamos de que la tomografía también nos permite ver el grosor de esa membrana sinusal. El grosor de esa membrana sinusal tiene algunas limitaciones. Cuando esa membrana excede los entre 6 y 8 milímetros de grosor, ya está contraindicado el abordaje en ese momento, pero ahora podemos con estos grosores abordarlos teniendo en cuenta el esquema de la derecha que nos permite entender que si se encuentra permeable el drenaje del seno maxilar hacia la fosa nasal, perdón, vamos a tener mayores probabilidades de éxitos en nuestro abordaje. La próxima. Bien. Vicky. Sí, gracias. Bueno, ahora lo que vamos a mostrar es un poco nuestro protocolo, o sea, el protocolo que nosotros utilizamos en la clínica a través de un algoritmo y vamos a contarles y mostrarles algunos casos clínicos. Una vez que el paciente ingresa, como dijo el doctor Cabral, lo primero que vamos a hacer es, además del diagnóstico, bueno, el diagnóstico clínico radiográfico, tomográfico y los modelos de estudio también, y con estas imágenes es lo que vamos a evaluar, va a ser el reborde residual que tenemos para poder saber cómo vamos a continuar con el caso. En el caso que la altura de nuestro reborde residual sea suficiente, ahí ya no vamos a tener ningún tipo de problemas y podemos realizar la colocación de implantes convencional, la que ya todos conocemos. Va a ser distinto cuando el paciente ingresa y evaluamos que nuestra altura es entre 5 y 8 milímetros. Por ejemplo, acá lo que nosotros hacemos es, vamos a realizar la técnica de elevación de piso de seno transalveolar, también conocida como la técnica de Summer, y vamos a colocar los implantes en el momento. Esto nos va a llevar a que los tiempos sean más cortos a que si fuese un levantamiento de piso de seno con implantes diferidos. Sí, pasa, Lu, por favor. En este caso vamos a ver cómo esta paciente ingresa, así para la reposición de la pieza 16, y luego de hacerle todos los estudios y el diagnóstico, le vamos a solicitar la tomografía de tipo Combin, y vamos a ver acá, por ejemplo, que cuenta con una altura del reborde de 6,4 milímetros. Entonces acá vamos a hacer la técnica de Summer. Pasa, Lu. Bueno, para realizar esta técnica lo que vamos a hacer es realizar la incisión, ¿sí?, a nivel del reborde. Vamos a levantar nuestro colgajo y vamos a realizar el fresado secuencial de implantes, ¿sí?, el que ya conocemos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra longitud de trabajo va a ser 2 milímetros menos a nuestra altura del piso del seno. Es decir, en este caso, que tenía 6 milímetros de altura, nuestra longitud de trabajo va a ser aproximadamente 4 milímetros. Una vez que terminamos el fresado secuencial, vamos a hacer uso de nuestros osteótomos, ¿sí? Estos osteótomos son instrumentos que vienen ya milimetrados, ¿sí?, con distintas marcas, con las distintas alturas, y son elementos que, bueno, son delicados, tienen distintos tamaños también, y tienen su punta cóncava, y vamos a colocar esos osteótomos en nuestro fresado, ¿sí?, en nuestro lecho quirúrgico, y vamos a realizar pequeños golpes
con un martillo. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a llevar a realizar una fractura en tallo verde en nuestro piso de seno y levantar el piso de seno junto con la membrana. Esto lo que nos va a permitir, esta técnica, es hacer un levantamiento, o sea, esta membrana, esta elevación se va a realizar entre 2 y 4 milímetros, no mucho más, así que vamos a tener que tener en cuenta el implante que vamos a colocar. Una vez que realizamos esa fractura en tallo verde en nuestro piso de seno, vamos a poder colocar el implante de forma convencional, como vemos acá, la tapa, y acá vemos sí, la radiografía a distancia, así de control. Lo que hay que tener en cuenta es una técnica relativamente sencilla, pero lo que hay que tener en cuenta es la limitación en cuanto a las medidas y que es difícil de corroborar que no se haya lesionado la membrana, así que hay que ser sumamente cuidadosos. La siguiente, Lu. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el caso que nuestro paciente tenga entre 3 y 5 milímetros? Esto, en vez de hacer una técnica de Summer, vamos a realizar el levantamiento del piso de seno convencional con abordaje lateral y en este caso sí vamos a colocar los implantes, también acortando los tiempos, ¿sí? Pasada, Lu. Gracias. En este caso es una paciente que viene para hacer una rehabilitación total, le pedimos, bueno, esta es la foto clínica, también teníamos todo el diagnóstico clínico y radiográfico con los modelos, y le pedimos la tomografía. En este caso, la tomografía, vamos a evaluar, ¿sí?, que las mediciones son aproximadamente 4 milímetros, ¿sí?, en un lado y en el otro, de acuerdo también a dónde voy a decidir colocar mi implante. Siguiente, Lu. Bien, entonces acá vamos a realizar la técnica del levantamiento de piso de seno. Lo primero que vamos a hacer es levantar nuestro colgajo, ¿sí? Es muy importante el diseño de nuestra incisión, que siempre va a ser una incisión cristal, mayormente palatinizada, con descargas, en el caso para poder tener mejor visión. Levanto el colgajo mucoperióstico, ¿sí? Siempre hay que ser muy cuidadoso en este paso, ya que una vez que nosotros reposicionemos nuestro colgajo, tenemos que ser cuidadosos más que nada para que cuando lo reposicionemos no tengamos riesgo de licencia de la herida y tampoco de que se nos lastime nuestro colgajo. Bueno, luego vamos a hacer el diseño de nuestra ventana. El diseño de nuestra ventana siempre tenemos que tener en cuenta la forma, ¿sí?, que va a ser de forma mayormente ovalada, sin bordes, sin ángulos agudos, perdón, más que nada para poder trabajar de forma cómoda y poder ingresar nuestras espátulas. El diseño siempre, bueno, como dije, redondeado, en una altura aproximadamente entre 4 a 5 milímetros del piso del seno. Eso lo vamos a evaluar también con la tomografía. También la tomografía nos va a dar, el estudio nos va a permitir evaluar cuánto grosor tiene nuestro reborde y cuánta altura tiene nuestro piso, entonces eso lo vamos a planificar siempre de antemano. El diseño de la membrana, o sea, la osteotomía, se puede realizar con pieza de mano y una piedra de diamante, pero la bibliografía, obviamente, lo mejor que hoy se recomienda es la utilización de un piezo surgery, de un piezo eléctrico. Eso nos va a minimizar el riesgo de ruptura de la membrana, ya que es más delicado. Pero, bueno, también se puede utilizar la piedra de diamante y obviamente con mucha irrigación. Una vez que tengamos el diseño de nuestra membrana, el diseño de nuestra ventana y el abordaje sinusal, vamos a realizar el decolado de esa membrana. Esto se van a realizar con espátulas de seno específicas, delicadas, con bordes que no sean filosos para no lesionarla, y vamos a realizar el decolado y levantar toda esa membrana. Siempre vamos a ingresar, depende del lado que siempre vamos a tener que decolarla hasta la pared nasal. Se puede ingresar primero desde los bordes laterales y luego en el piso, o bueno, en la forma que quede más cómodo. Y después, bueno, lo que vemos ahí es la tapa, ¿sí?, del tejido óseo. Esa tapa, muchos profesionales lo retiran, otros lo dejan, ¿sí? Esto también se va a evaluar según el caso y según el grosor de la membrana que tengamos. Si es una membrana muy friable y uno intenta retirarla, quizás puede correr el riesgo de lesionar nuestra membrana de Schneider, entonces en ese caso se dejaría, pero bueno, se podría dejar y utilizar como techo, o se puede retirar y triturar y utilizar como parte del relleno también mezclado. Bueno, siguiente, Lu. Una vez que tengamos la membrana decolada, vamos a hacer el fresado secuencial de nuestros implantes de forma convencional, pero previo a la colocación de los implantes vamos a colocar el relleno inicial, ¿sí?, para que podamos llegar hacia
hacia la zona del más posterior, es decir, vamos a llegar hasta la pared nasal, ¿sí? Para poder hacer ese relleno de la pared posterior, digamos. Luego vamos a colocar los implantes, siempre tenemos en cuenta que el fresado lo vamos a hacer ya con el diseño que lo planificamos de antemano, con nuestro diseño ya con tomografías, podemos tener una guía quirúrgica, y siempre vamos a intentar utilizar el fresado donde mayor cantidad de hueso tengamos, ¿sí? Porque eso nos va a brindar una mejor fijación inicial de los implantes. Una vez que realizamos ese relleno inicial, vamos a colocar los implantes y luego vamos a hacer un relleno adicional, ¿sí? Pasarlo a la siguiente. Como ven acá, en el caso, sí, el relleno complementario que cubra totalmente los implantes. En este caso también se hizo una regeneración ósea a nivel vestibular de uno de los implantes, ya que teníamos un reborde muy fino. Y bueno, una vez finalizado, se va a reposicionar ese colgajo, como dijimos, y se va a suturar, teniendo en cuenta que, bueno, es un paso bastante importante también, porque así evitamos dehiscencias futuras de la herida y futuras complicaciones. Siguiente, Lu. Bien, en este caso esta paciente también en el mismo momento le realizamos el levantamiento de piso de seno contralateral con la colocación también de los implantes, así que hicimos prácticamente lo mismo, ¿sí? El abordaje, el diseño de nuestra ventana, decolado de la membrana y la colocación de los implantes junto con el relleno y obviamente, bueno, la sutura. Pasa la luz, bueno, este es el final del caso, ¿sí? Esperamos el tiempo necesario, se activaron los implantes y luego se realizó ya está en etapa de finalización, ¿sí? Con la rehabilitación total. Siguiente. Bueno, en el caso que no sea así, o sea, que no tengamos una altura entre 3 y 5 y sea menor a 3 milímetros la altura de nuestro reborde, vamos a tener que hacer un abordaje, un levantamiento de piso de seno con abordaje lateral, y eso nos va a alargar los tiempos quirúrgicos, pero a futuro nos va a poder permitir la rehabilitación con implantes. Acá vemos, por ejemplo, esta paciente que viene con una tomografía para rehabilitar en la zona del 6, y cuando evaluamos, ¿sí? Más o menos si vemos los cortes, por ahí se puede ver más o menos a la altura del corte 11, la altura es mínima, ¿sí? Aproximadamente 1 milímetro. Entonces, bueno, en este caso decidimos hacer el levantamiento de piso de seno. Siguiente. Bueno, en este caso, como esta paciente presentaba un provisorio en esa zona, decidimos nuestra incisión y no teníamos que colocar los implantes en ese momento, decidimos realizar la incisión más alta, ¿sí? A nivel de la línea mucogingival, y a partir de ahí pudimos hacer nuestro levantamiento. Hicimos el diseño de nuestra ventana, ¿sí? La osteotomía, otra vez con el instrumental rotatorio, el piezo eléctrico, que es lo que utilizamos en la cátedra generalmente, el decolado de nuestra membrana. Siguiente. Bien, se hizo, en este caso sí, ven, si lo llegan a ver, sí se eliminó la tapa de nuestra membrana, se eliminó y se utilizó también como parte del relleno, y se realizó el relleno y luego el tolet de la herida y la sutura correspondiente. La paciente se fue con provisorios, esperamos entre 6 y 9 meses, siguiente Lu, y una vez ya pasado ese tiempo correspondiente, se realizó la colocación de los implantes, ¿sí? Y luego la paciente ahí la podemos ver en etapa de provisorios, que bueno, ya está en plan de la rehabilitación final. Bueno, este es el protocolo que nosotros usamos, y como conclusiones finales lo que podemos decir es que, como dijimos con el doctor Cabral, es muy importante el diagnóstico, tenemos que saber qué protocolo vamos a utilizar, o sea, qué procedimiento vamos a realizar, cómo, por qué. Es una técnica predecible, ¿sí? Tiene una baja tasa de complicaciones, tiene una tasa de éxito de aproximadamente entre el 95 y el 98%, pero bueno, las complicaciones existen, eso sería todo un tema aparte que hoy no es la función de esta charla contarlas, pero existen y está bueno conocerlas, saber cómo evitarlas y también saber cómo tratarlas. Siguiente, Lu. Bueno, y acá, por si quieren, está nuestro curso, ¿sí? En el que abordamos todos estos temas y que pueden anotarse. Bueno, después se va a sortear supuestamente, así que pueden anotarse también.
Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de injertos en bloque con el doctor Gatti.